vestigios. Pero lo cierto es que el mismo New York Times hizo hasta hace algún tiempo interesarse en notas sobre descubrimientos que se realizaron durante todo el siglo XIX y el siglo XX. Seguidamente vamos a ver algunos de estos casos. El descubrimiento de varios esqueletos humanos mientras se excavaba en una colina en el lago Delavan, que indica que hay una raza de hombres hasta ahora desconocida. Una vez habitó en el sur de Wisconsin. La cabeza de otros hombres son mucho más grandes que la cabeza de cualquier raza que habitaba América en los momentos actuales. El cráneo parece estirarse hacia atrás, inmediatamente encima de la cuenca de los ojos, y los huesos de la nariz sobresalen muy por encima de los pómulos. Las mandíbulas son largas y puntiagudas. Todo ángulo de perfil craneano distinto al Homo sapiens y a otros homos. La variedad de gigantes del Amerindius varía de tamaño en esqueletos de entre niños e infantes hasta 2 metros y adultos de hasta 6 a 10 metros de estatura. Resulta que en 1833 un grupo de soldados sacó a la luz en el rancho de Lopok, en Nevada, los restos de un hombre de 3,5 metros de altura, rodeado por armas descomunales. En junio de 1877, uno de los prospectores descubrió cerca de Eureka, en Nevada, los huesos de una pierna y un pie gigantesco que correspondía a huesos de una pierna y un pie gigantesco, correspondiente a un ser humano de 3,65 metros de altura. En 1891, en Clinton, en Arizona, una brigada de obreros encontró un sarcófago que contenía a un ser humano de más de 3 metros de altura. También a finales del siglo XIX, en la isla de Catalina, en California, se hallaron los restos de un amerindio gigante. En Montana, en 1903, el profesor S. Fars desenterró un esqueleto humano de 2,75 metros de estatura. En 1911, unos buscadores de gusanos encontraron en la cima del Levelock, en Nevada, un grupo de gigantes momificados. Los indios Paute hablan de una antigua raza de gigantes que los llamaban los Sitechat, a los cuales habían combatido y expulsados al monte de Shasta, cerca de la cual se encuentra dicha caverna. Restos similares se hallaron a lo largo de Hulbot, y en 1923 se desenterraron en el Gran Cañón, en Arizona, los restos petrificados de dos gigantes de 4,5 y 5,5 metros de estatura. El zoólogo Ivan T. Sanderson contaba que un ingeniero le había enviado una carta relatándole que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su compañía levantaba el terreno para construir un aeropuerto en la isla de Chiang Mai, en Alaska, había encontrado un enorme cráneo de 60 centímetros desde la base del vértex, lo que correspondería a una talla superior de 5 metros. Hay huellas de estos amerindios gigantes en Centroamérica y Sudamérica. Una antigua memoria de Bernal Díaz de Castillo cuenta que durante la conquista de México, Hernán Cortés envió al rey de España un fémur de tamaño de un hombre, cuyo propietario debió de tener unos 10 metros de estatura. Los aztecas explicaron a los conquistadores que en tiempos remotos había vivido ahí una raza de gigantes que habían combatido y exterminado. En Ecuador, los españoles también oyeron historias acerca de una raza de amerindios gigantes habían aterrorizados a los habitantes de Guayaquil. En 1543, Juan de Olmos, el gobernador de Puerto Viejo, ordenó excavar en la zona y se encontraron unos huesos tan grandes que si no hubiera aparecido también el cráneo, resultaría imposible creer que pertenecían a seres humanos. En el Museo del Oro de Lima, en Perú, se conserva un gigantesco cráneo deformado. En Glen Kimball cuentan que en un museo privado
pudo ver momias de hasta 3 metros de altura. Algunas de ellas eran pelirrojas por una natural decoloración. Algunos autores opinan que es posible que Fernando de Magallanes tropezó con los últimos individuos de esta raza. En junio de 1520, cuando su flota anunció en Puerto San de Julián, en Argentina, al explorador, se topó con unos gigantes de 2.3 metros que llamó patagónicos, porque llevaban mocasines de cuero con los que sus pies parecían pies de patos. En 1962, cerca de Punta Arena, Patagonia chilena, Huaychatureo Chicuy halló al excavar un montículo donde había una enorme tibia humana. Su propietario debió tener una estatura estimada de unos 3 metros. En tiempos más recientes, la ciencia ha encontrado una explicación al gigantismo, una alteración que ha dado lugar a alguna literatura. El fenómeno se explica como una secreción extra normal de la hormona del crecimiento, dado en los niños debido a algún factor ecológico o ambiental, algún tipo específico de alimentación o de bebida que estimula la excesiva secreción de la hormona del crecimiento, creando una generación que en caso de reproducirse produce ejemplares de la misma variedad de gigantes, pero sin embargo no se ha investigado la supuesta fuente alimentaria. Muchas culturas cuentan que sus tradiciones y leyendas hubo en tiempos en que los amerindios gigantes caminaron sobre la tierra. Se habla de ellos tanto en la Biblia como en el Mahabharata, igual que los textos sagrados que son tailandeses, de Ceilán, de la mitología griega, lo mismo que en las tradiciones aztecas, egipcias, las irlandesas o vascas. El legado de esta raza aborigen quedó supuestamente reflejado en los megalitos, en los colosales túmulos del noroeste de Estados Unidos y en construcciones ciclópeas como las ruinas de Baalbek en el Líbano, y por supuesto la de Tiahuanaco en Bolivia o de Sacsayhuamán en Perú. En mayo de 1912, un equipo de arqueólogos de Beloit College de los Estados Unidos, una excavación realiza en el lago de Delavan, en Wisconsin. Trajo a la vida a más de 200 montículos efigies que fueron considerados como un ejemplo clásico de la llamada cultura Woodland, una cultura que se creía en su tiempo el hombre prehistórico americano. Son diversos estilos de montículos para fines ceremoniales, residenciales o de enterramiento que fueron encontrados en Norteamérica, escondidos en ellos un gran secreto. Pero ¿cuál era este secreto? Lo que sorprendió a algunos de los investigadores fue el descubrimiento de 18 esqueletos de tamaño enorme y cráneos alargados. Observaron que no encajaban en absoluto con las nociones clásicas que fueron en los textos de la antropología. Los esqueletos eran realmente enormes, de entre 5 a 7 metros de estatura, y aunque tenían rasgos humanos actuales, no tenían una interpretación científica que permitiera situarlos en la historia natural humana. Los antropólogos y etnólogos del comienzo del siglo XVIII ya conocían la clave para diferenciar los cráneos amerindios tradicionales respecto a la especie prehistórica. Sabían que eran humanos afroamericanos y solo por eso nunca se hizo un intento para su clasificación. Se ocultó como si nunca hubieran existido. La noticia tuvo un gran eco y causó un gran revuelo. Tanto es así que el New York Times informó que la noticia en su página, y tal vez en esos días había más libertad y menos miedo a los descubrimientos que puedan cambiar la creencia científica bien establecida basada únicamente en teorías. Así escribe el columnista del artículo del New York Times publicado el 4 de mayo de 1912 y dice lo siguiente: el descubrimiento de varios esqueletos humanos mientras se excavaba una colina en el lago de Delavan indica que una raza de hombres hasta ahora desconocida una vez habitó en el sur de Wisconsin.
Las cabezas de estos hombres son mucho más grandes que las cabezas de cualquier raza que habita América hoy en día. El cráneo parece estirarse hacia atrás inmediatamente encima de las cuencas de los ojos y los huesos de la nariz sobresalen muy por encima de los pómulos. Las mandíbulas parecen ser largas y puntiagudas. New York Times, 1912. La tumba era de unos metros de largo, metros de ancho y 1 metro de profundidad. Los restos del humano gigante están completamente petrificados. La cabeza es masiva, las medidas de 80 centímetros de circunferencia, pero con una frente muy baja y muy plana en la parte superior. La altura total del misterioso individuo es de igual a unos metros con centímetros. New York Times, 1856.